sobre todo cómo esta crisis puede seguir ampliándose a lo largo de los próximos meses. Y para debatir las principales cuestiones contamos con Susana Solís, portavoz de Energía de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Susana, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos estos minutos. Muy buenas tardes aquí desde Bruselas. Encantada de estar con vosotros. Bueno, Susana, iniciamos una semana difícil con el punto de mira puesto, por supuesto, un día más en la crisis energética y en el impacto que ha tenido, ¿no? Hoy tenemos los precios del gas que hemos visto cómo se llegaban a disparar más de un 30% en la referencia que nos llega desde Holanda. Hemos visto también un euro ya de por sí débil que ha seguido debilitándose frente al dólar, tocando niveles mínimos de los últimos 20 años. Con varias cuestiones sobre la mesa, una de ellas en clave energética muy importante, la reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea este viernes para debatir distintas medidas, entre ellas una intervención de urgencia en el mercado energético europeo. Sí que antes de desgranar algunas de estas claves me gustaría que nos dibujaras cuál es la principal fotografía que se está dibujando ahora mismo desde Bruselas de la situación actual. Bueno, pues como tú has dicho, estamos en un momento en que vemos cómo nuestras empresas están ya con paradas de producción porque no pueden asumir los altos costes del gas. Yo creo que es un momento crítico para Europa y donde nos preocupa que el inmovilismo que está mostrando la Comisión y que es necesario que pongamos medidas urgentes encima de la mesa que aunen una postura común para toda Europa. Por eso es tan esperado esta reunión de los ministros de los 27, de los ministros de Energía el próximo viernes. Y de ahí es cierto que se espera que haya una postura común, pero yo lo que me temo es que solo haya propuestas encima de la mesa que se vayan a estudiar por parte de cada Estado miembro y lo importante es que pongamos cuanto antes una propuesta común. Parece que la excepción ibérica de la que el gobierno español decía que, bueno, que se iba a implantar a nivel europeo, parece que eso no va a funcionar. Hay muchas más dudas sobre el mecanismo y yo creo que bueno, lo estamos viendo hoy en día los consumidores porque la expectativa que teníamos en este mecanismo no está funcionando como debería y ahora ya muchos de los consumidores están viendo en su factura de la luz pues esa compensación a las gasísticas bueno, que tiene al final significa incrementos en la factura de la luz. Nos han enviado algunas pymes y algunos consumidores del 30% sobre la factura. Por lo tanto, hay que poner medidas y Europa tiene que ser fuerte. Solo fuertes conseguiremos parar a Rusia y tenemos que evitar, eso sí que es muy importante, que Rusia nos divida y que afrontemos este invierno de la mejor forma posible y unidos, desde luego. Como bien indicas, Susana, uno de los objetivos que van a plantear los distintos líderes es evitar esta división ante la presión por parte de Rusia. De hecho, Alemania ha advertido de cómo esta escasez de suministro por parte de Rusia pondría a prueba la unidad europea. Decías que de cara al viernes parece que la excepción ibérica queda relegada a un segundo plano. ¿Cuáles son las medidas que podrían poner sobre la mesa que son más probables o que es más probable que puedan salir adelante? Como te decía, no creemos que del viernes salga una medida ya aprobada por todos. Lo que yo creo que va a salir son varias propuestas donde cada Estado miembro tendrá que ver pues sus pros y sus contras, ¿no? Se está hablando, por ejemplo, de poner un tope al precio de compra del gas, que no es el precio al gas de la excepción ibérica, y claro, eso tendríamos que ver cómo repercutiría en España, cómo repercutiría con las compras de gas en Argelia. Es decir, se está hablando también de un tope a las renovables. Yo creo que se van a poner encima de la mesa varias propuestas y luego tendremos que estudiar y que matizar y cada país tendrá que, al final tendremos que consensuar una propuesta con matizaciones de cada país de cómo nos puede afectar. Y luego yo creo que también tenemos que volver a poner encima de la mesa la necesidad de una conexión con Europa. Llamémoslo MidCat o lo llamemos como queramos, pero yo creo que es urgente que haya, si quieres, una conexión que en el futuro, o una conexión de hidrógeno, que temporalmente podamos transportar gas natural y también nos haría que pudiésemos independizarnos mucho antes del gas ruso. Son muchas las propuestas que se plantean y creo que también algo importante que debemos plantear y que yo así lo estoy reivindicando desde mi grupo es que también se haga una especie de escudo social para los consumidores y para las pymes europeas.
Repito que esta mañana estamos viendo el paro de varias empresas electrointensivas, de altos hornos, y por tanto tenemos que poner medidas también para paliar a los consumidores más vulnerables, a las familias que ya están recibiendo facturas del gas que no se pueden permitir. Y ahí tendremos que trabajar en un escudo social a nivel europeo para hacer frente a este invierno. Tampoco descarto, pero esto es algo que se pone encima de la mesa, que algunos países, dada la situación que está pasando ahora con Rusia, ¿no?, que está jugando cada día, hay una fuga, cada día hay un nuevo problema con las tuberías, que algunos países decidan activar el estado de alarma energético. Y esto, como sabes, significaría también que las medidas que ahora se han presentado como provisionales, las medidas provisionales de ahorro energético, tendrían que considerarse obligatorias. Pero, como te digo, son probabilidades, posibles especulaciones de lo que pueda pasar el viernes, sin poner que desestimar ninguna de ellas. Susana, mientras hablabas se me ocurrían varias otras muchas cuestiones realmente que creo que va a ser difícil abordar en una sola entrevista, pero como mencionabas el MidCat, que es un proyecto que sabemos que sigue ahí coleando, ¿no?, que está en el aire, veíamos la semana pasada en ese encuentro que mantenían Pedro Sánchez y su homólogo alemán Olaf Scholz la voluntad por parte de ambos países de que se mejoren las interconexiones eléctricas y gasísticas, por supuesto, de España hacia el resto de Europa. Sin embargo, uno de los escollos de cara al MidCat pasa por Francia, que las últimas declaraciones que hemos visto es que Francia no le ve una utilidad a este proyecto. ¿Cómo está planteándose ahora mismo esa cuestión en Bruselas? Bueno, yo quiero plantearlo también porque creo que es uno de los puntos más importantes del debate sobre el Estado de la Unión que mantendremos próximamente en el Parlamento y creo que tenemos que plantearlo en el largo plazo. Es necesario tener una conexión de hidrógeno para el futuro y esa conexión de hidrógeno, porque ya sería un MidCat nuevo, sería el que temporalmente podría ahora transportar gas natural. Estamos hablando de la interconexión con la frontera, estamos hablando de 600 millones de euros, unos 200 y pico kilómetros, y ahora la cuestión yo creo que es quién paga esa interconexión, ¿no? Hace tiempo, como sabéis, estaba financiado, era un proyecto financiado por la Unión Europea porque era un proyecto de interés común para Europa y ahora yo creo que lo que tenemos que volver a convencer es que este proyecto es necesario para estar interconexionados con Europa y, por lo tanto, bueno, pues lo debemos pagar con el presupuesto europeo. Y yo creo que Francia, bueno, pues la excusa que da es que ahora mismo en el corto plazo no sirve para paliar la situación, pero yo creo que sí es fundamental para terminar con la dependencia del gas ruso y sobre todo en el futuro pues para poder importar hidrógeno, y ahí España también podría jugar un gran papel. Alemania, por eso está tan interesado, ¿no?, porque sabe que en el futuro necesita importar mucho hidrógeno y España puede ser una de las potencias en hidrógeno si lo hacemos bien. Otra cuestión, Susana, también está en lo que respecta a la energía nuclear. Hemos visto distintas posturas por parte de los países europeos. Alemania ha anunciado que plantea o que está estudiando en estos momentos extender las operaciones de algunas plantas nucleares y, por supuesto, también miramos a lo que podría ocurrir en el caso de España. Además, una cuestión que has planteado directamente a la ministra Teresa Rivera, pidiendo esa ampliación de la vida útil de las centrales y un marco fiscal adaptado también en la cuestión española. ¿Cuál sería la principal propuesta y hasta qué punto sería viable por parte del Gobierno que saliese adelante? Pues así es, le he planteado precisamente hoy por carta a la ministra Rivera, se lo he planteado muchas veces, pero hoy hemos escrito una carta formal, porque tenemos España es el único país que está enrocado ahora en el no a las nucleares. Somos el único país que es que no nos hemos movido de nuestra postura inicial antes de la guerra, cuando teníamos un marco totalmente diferente al que tenemos ahora, y nos preocupa esta postura, como te digo, enrocada, ¿no? Cuando Alemania se ha dado cuenta que el cierre de los nucleares está suponiendo que abran sus minas de carbón y que están quemando carbón, Países Bajos, Bélgica, que también estaba en contra de la moratoria nuclear, también ha extendido la vida de las nucleares, República Checa, es decir, somos el único país que tenemos unos precios de energía
que son ahora mismo inasumibles para las empresas y no nos movemos. Por lo tanto, yo le he emplazado a la ministra a reconsiderarlo porque tenemos una ventana de oportunidad. Me parece que la primera va a empezar, el cierre está en el 2027 y tenemos que en el 2023 tendríamos que decidir ya si cerramos o no, porque este es un cierre que se tiene que planificar a largo plazo y por lo tanto tenemos que reconsiderar cuanto antes la situación. Además, yo también le he planteado a la ministra porque una de las cosas que más rechazo causa, ¿no?, cuando hablamos de nucleares es qué hacemos con los residuos y le he anunciado a la ministra que la Comisión Europea me ha aprobado un proyecto piloto para estudiar una gestión conjunta de residuos a nivel europeo. La Comisión lo ha considerado que era muy interesante, lo vamos a incluir en el presupuesto del Parlamento Europeo y, por lo tanto, también tenemos que dirimir cómo vamos a gestionar nuestros recursos en el futuro y eso es algo interesante, porque aunque haya un desmantelamiento de las nucleares, en el futuro también tenemos que gestionar esos almacenamientos subterráneos y sería mucho más fácil pues una postura conjunta de la Unión a la hora de enfrentarnos a estos residuos. Susana Solís, portavoz de Energía de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un placer. Gracias a vosotros, un saludo.